Perfect Dark. Desde la aparición del hombre, nuestro mundo ha estado constantemente vigilado por seres de otros planetas. Las razones de este interés varían de una raza a otra. Algunas culturas solo desean observar, hasta que la humanidad haya evolucionado lo bastante como para presentarse sin provocar el pánico general. Mientras que los motivos de otras razas son considerablemente menos benignos. No todos los humanos ignoran la existencia de observadores alienígenas en el espacio exterior e incluso entre nosotros mismos. Uno de ellos es Daniel Carrington, presidente del elitista Instituto Carrington. Su sospecha va en aumento por los rápidos avances tecnológicos producidos en poco tiempo en el cuartel general de la empresa Datadyne. Intuye que son el resultado de un primer contacto de turbias intenciones, en las que parecen estar implicadas altas esferas del gobierno. Independientemente de que sus sospechas estén o no justificadas, no hay duda de que los acontecimientos se están precipitando hacia un punto crítico. La gente está siendo abducida y los animales mutilados. Alguien de ahí arriba desea desesperadamente algo que cree que los humanos tenemos, y Carrington sospecha que este grandioso plan va más allá de los últimos incidentes sin importancia. Utilizando todos los medios disponibles, el instituto ha decidido descubrir antes de que sea demasiado tarde qué es lo que está ocurriendo realmente. Recientemente ha recibido su primera misión real dentro de la conspiración: los mensajes urgentes de un tal Dr. Carroll, un extraño ser emplazado en lo más profundo de las operaciones de Datadyne, quien solicita su evacuación de la compañía antes de que se cumplan las supuestas amenazas contra su vida. La recién reclutada agente Joanna Dark recibió el nombre en clave de Perfect Dark por sus extraordinarios logros en el entrenamiento. Su primera misión real no podía ser más importante: infiltrarse en el rascacielos de Datadyne. Allí deberá localizar al Dr. Carroll. Su objetivo final: llevarlo sano y salvo a la sede del Instituto Carrington sin ser atrapados. Ante los misteriosos acontecimientos que se suceden rápidamente en Datadyne, cualquier información que posea el Dr. Carroll podría ser decisiva para el destino de la raza humana. Me presento. Soy Joanna Dark.
la protagonista del nuevo juego de los creadores de GoldenEye. Tengo 23 años recién cumplidos, y si bien es verdad que no tengo todavía experiencia, los responsables del Instituto Carrington, donde hice mi entrenamiento, me definen como la personificación del agente secreto ideal. De ahí mi nombre, Perfect Dark. Con Perfect Dark, los programadores de Rare han querido superar a GoldenEye en todos los aspectos, y claramente lo han conseguido. Sus increíbles gráficos convierten a Perfect Dark en una experiencia tremendamente realista. Gracias a procesos visuales y a otros efectos especiales como dinámicas luces, explosiones, polvo, vapor, efectos solares. La nueva técnica usada por Rare genera un espectacular sonido e imágenes en 3D, ofreciendo una nueva experiencia al jugador. Encontrará secuencias de cine con una duración de 60 minutos y unos efectos acústicos donde jugar se convierte en una auténtica y apasionante aventura. Podrás oír el sonido de los casquillos de la munición al caer al suelo, o el sonido metálico de mis botas. Pero sobre todo en Perfect Dark encontrarás muchos nuevos modos de juego que harán que nunca te canses de jugar. En el Instituto Carrington encontrarás un modo que por sí solo te mantendrá varias horas pegado al televisor. En este modo podré volver a practicar el manejo de las armas en una zona de disparo. Tendré que superar 3 pequeños desafíos para obtener las más de 30 armas de juego y así asegurarme el éxito en mis misiones. También aprenderé el funcionamiento de varios dispositivos como las gafas de visión nocturna. La cámara espía. O los explosivos que me resultarán imprescindibles para el cumplimiento de mis objetivos. Estudiaré toda la información necesaria sobre los personajes y lugares que encontraré más adelante. Practicaré las mejores técnicas de combate que me ayudarán a cumplir una vez más futuras misiones. En las misiones solo, al estilo GoldenEye, pero con sustanciales mejoras, tendré que atravesar 21 fases y en cada una de ellas realizar un número determinado de objetivos, más o menos elevados según el nivel de dificultad del juego.
Tendré que detener experimentos, eliminar francotiradores, preparar rutas de escape, desactivar sistemas, localizar y rescatar a determinados personajes e incluso asegurar la trayectoria del Air Force One, el avión del presidente de los Estados Unidos. Para cumplir mis objetivos, tendré que encontrar y utilizar un gran número de armas y dispositivos. Hacer buen uso de varias técnicas de combate e incluso pilotar un potente vehículo, la aeromoto. Demostraré mi excelente entrenamiento en el Instituto Carrington. Además, en Perfect Dark existen 2 nuevos modos de juego que también seguirán la historia contada en las misiones solo. Otro jugador me podrá acompañar e intentar ayudar en el modo cooperativo. O podrá intentar impedirme cumplir mis misiones si jugamos en el innovador modo contraoperativo. En este modo, por ejemplo, tendré en algún momento de mi misión que encontrar y ayudar al mismísimo presidente de los Estados Unidos dentro del Air Force One. En este caso, el otro jugador se dedicará a intentar matar al presidente para que falle en mi misión. Los programadores de Rare, la gente que me ha creado en definitiva, nunca lanza un nuevo videojuego al mercado si no están seguros de que este juego vaya a ser capaz de sorprender a la gente. En Perfect Dark, si bien es verdad que todo sorprende, incluyéndome a mí, el llamado simulador de combates es, sin duda, el elemento que los verdaderos jugones preferirán. Este modo de juego se subdivide a su vez en una cantidad impresionante de menús, en los cuales absolutamente todo es controlable. El juego permite a 4 jugadores humanos y a 4 simulantes, personajes controlados por la consola, combatir de forma simultánea. Se pueden formar equipos en los combates de cualquier forma posible. Solo humanos, humanos y simulantes en el mismo equipo, humanos contra simulantes. Además, existen 18 tipos de simulantes que reaccionan de forma distinta en el juego según su personalidad. En definitiva, un jugador puede decidir aliarse con simulantes en su equipo y además puede decidir cómo se comportarán durante el combate. Un simulante cobarde, por ejemplo, no quiere luchar, así que huirá para intentar sobrevivir. A veces atacará, pero solo si el oponente tiene un arma inferior. Saca un arma mayor o dispárale y saldrá corriendo. Un simulante pacífico es un científico que protesta contra el uso de armas. Recorre el nivel buscando armas y las recoge para que el otro jugador no pueda usarlas. Por supuesto, si le disparas, no le importará soltarlas. En el simulador de combates, cuentas con la posibilidad de elegir a 2.400 personajes distintos, combinando las 75 caras y 32 cuerpos disponibles en el juego. Existen 16 escenarios especiales para el modo multijugador. 30 desafíos preprogramados combinando distintas tareas, armas, personajes y simulantes. Y mucho más.
Como empezarás a darte cuenta, estás ante el juego definitivo para Nintendo 64. Pero es que además de todos estos modos de juego, Perfect Dark incorpora un innovador sistema de trucos que se van activando según tus éxitos en los anteriores modos de juego. El cartucho Perfect Dark contiene una batería de memoria para guardar tus avances en el modo para un jugador. Es compatible con el Rumble Pack. Es compatible con el Controller Pack para guardar tus estadísticas en el simulador de combates. Es compatible con el Expansion Pack, que como te indicamos en la caja de este vídeo, es imprescindible para poder acceder a todos los modos de juego. Perfect Dark también es compatible con el Transfer Pack, que permitirá abrir trucos gracias a la versión de Perfect Dark para Game Boy que saldrá en agosto, y de la cual te enseño algunas imágenes. ¿Te apetece jugar conmigo? Perfect Dark para Nintendo 64 estará disponible con todos los textos de pantalla en perfecto castellano. Y además, si llamas al Club Nintendo y nos dices el código secreto de la tarjeta de registro incluida en el juego, te regalaremos un CD con la banda sonora de este fantástico videojuego. Perfect Dark. La perfección ha llegado a Nintendo 64.